pasa? Hola, en el día 1 analizaste ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y deliberaste sobre cómo estas ideas influyen en la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. En la actividad de hoy, identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles desempeñados por mujeres y hombres en diferentes etapas de la historia del Perú. Esta actividad se va a realizar en el área de personal social y la competencia a trabajar es construye interpretaciones históricas. A la vez vamos a desarrollar estas capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Esta actividad tiene como título los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Esta actividad del día 3 tiene como meta explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Y bien, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. Asimismo, utilizar en sus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la república, en la actualidad, entre otros. Bien, para empezar con la actividad, iniciamos por el primer proceso, la problematización. Para ello, lee los siguientes testimonios. Testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año de 1947, se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que por su parte los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Veamos el otro testimonio. Testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, cuenta que cuando tenía 17 en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la actualidad, decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Bien, luego de leer la conversación, responde las preguntas en tu cuaderno. Para ello tenemos un cuadro de doble entrada donde tenemos los testimonios de ambas personas y las preguntas a responder. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizan los hombres en los años 1947 y 2002? ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Es decir, cuando mencionamos las permanencias, acciones que aún continúan. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Es decir, los cambios. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas?
De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que otros permanecen. Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y prepararse para ser una buena esposa, y los hombres podían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Esta es una permanencia, mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto es un cambio. Continuando, pasamos al análisis de la información. Para ello, lee el anexo 1, qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal. El anexo 2, las mujeres en la República. Y el anexo 3, historia del voto femenino en el Perú. Disponible en la sección recursos de la plataforma. Muy bien, luego de leer los textos, responde las preguntas en tu cuaderno. Según el virreinato, la república y la actualidad, ¿cuáles son o cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época? Nuevamente, virreinato, república y actualidad. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? Responde también estas interrogantes. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambiado o cambios en los roles de una época a otra? Actualmente podemos decir que los roles de mujeres y hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Cuál crees que sea la causa? Recuerda que debes responder en tu cuaderno. Bien, para terminar pasamos a la toma de decisiones. Teniendo en cuenta los textos que leíste y las respuestas a las preguntas, escribe una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas descritas. Ten en cuenta los criterios mencionados al inicio de la actividad. Luego, debes de saber que al responder vas a tener que fundamentar tu opinión con argumentos y todo ello lo vas a realizar en tu cuaderno. Para evaluar cómo te fue en esta actividad, ahora que has escrito tu explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas del virreinato, la república y la actualidad, revísalo utilizando la lista de cotejo. Si es necesario, mejora tu explicación. Puedes copiar o recorta y pega el cuadro en tu cuaderno. Bien, los criterios son: tus argumentos están basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. Escuché y tomé en cuenta la opinión de los demás. Recuerda que debes de marcar sí o debes de marcar no. Bien, en familia, coméntales cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. También coméntales cuáles de estos roles han cambiado y cuáles permanecen hasta la actualidad. Después de dialogar, anota estas respuestas en tu cuaderno. Para ello debes de conversar en familia. ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república, de la actualidad? ¿Por qué? ¿Qué roles crees que se mantienen hasta la actualidad? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo en que se mantengan estos roles o alguno debería cambiar? ¿Por qué? ¿Qué podrían hacer para que tanto mujeres como varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Para terminar, vamos a pasar a la reflexión. Para ello, responde en tu cuaderno. ¿Qué aprendí hoy con esta actividad? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Bien, y las evidencias del trabajo del día de hoy son:
Responder las preguntas después de leer los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio. Completar el cuadro de preguntas después de leer los textos que están en la plataforma. Responder y dar una explicación con argumentos respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa descrita. El cuadro de criterios para evaluar mi aprendizaje, las preguntas y respuestas después de dialogar en familia y finalmente las preguntas y respuestas de reflexión en tu cuaderno. Gracias, nos vemos en una nueva actividad de Aprendo en Casa.